Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, pero antes de empezar quiero que aprecien este bello clima. Estamos en verano. Wow. Ahora sí, vamos al video. Siempre que las personas quieren viajar, quieren ir a otro país, quieren, no sé, ya sea por estudios, por trabajo o simplemente visita, una de las preguntas que más se hacen es sobre el idioma. ¿Qué van a hacer con el idioma? ¿Cómo se van a comunicar con la gente? Entonces, en específico vamos a hablar un poco de la educación, de las personas que vienen aquí a estudiar, que de por sí les toca sí o sí aprender el idioma, porque ya van a ir en otro país, nos toca aprender el idioma de ese país. ¿Qué tan difícil es, en este caso en específico en ruso, qué tan difícil fue para mí aprender el ruso, cuánto tiempo me tomó mantener una buena conversación completamente en ruso con un nativo? Y de pronto quería darles algunos consejos, no consejos, sino mostrarles cómo yo tomo el aprendizaje de un idioma personalmente, qué me funciona a mí, qué siento que es más importante y qué me funcionó a mí con el ruso, por ejemplo, y con el inglés. Entonces, algunos consejos que de pronto me gustaría darles. Y de antemano quiero decirles que aprender un idioma es una de las habilidades más valiosas que puedes tener. Siempre saber distintos idiomas te va a abrir puertas en todo lado para viajar, para conocer nueva gente, para conocer nueva cultura, para crecer tanto personal como intelectualmente. Siempre va a ser un arma valiosa para ti enfrentarte a la realidad en la que vivimos. Entonces, teniendo eso en cuenta, la importancia del aprendizaje de un idioma, también quería recalcar que no es aburrido. Aprender un idioma siempre tiene que ser algo divertido, puedes aprender de alguna manera que a ti te guste, tienes que aprender de alguna manera que a ti te funcione, pero nunca tiene que ser algo difícil, ni aburrido, ni complicado, ni estresante. Bueno, entonces, con esa idea en mente vamos a empezar. Les voy a contar un poco de mi historia cuando llegué acá en Rusia. Eh, yo llegué el 2019, en febrero, más o menos. Llegué acá a Rusia sin ningún conocimiento de ruso. Nada, absolutamente nada, no sabía nada. De pronto sabía cómo se decía hola, privet, y ya. Pero llegué sin más conocimientos. Creo que fuera las 2 semanas después que empezamos las clases. Las clases inician súper lentos, aunque diciendo las letras, diciendo ma, me, mi. Entonces, como si fuéramos niños, entonces más o menos ese proceso como en una semana. Uno anda en eso de ma, me, mi, momu. Entonces es súper lento, ¿sí? ¿En qué se enfoca obviamente la preparatoria? La preparatoria obviamente se enfoca más en la gramática. Entonces, para una persona que quiere avanzar rápido y quiere poder expresarse con otra gente y poder empezar a comunicar ideas, esa es la peor manera en la que puedes estudiar un idioma. ¿Cómo afrontarlo? Ya estás en un nuevo país, obviamente acostumbrarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma, no es nada sencillo, pero es algo necesario exponerte a eso. Hay mucha gente que no le gusta, hay distintas maneras de exponerte a un nuevo idioma, ya sea solo en tu casa, con un computador, escuchando música, viendo series, leyendo. Y hay otras maneras para personas que más les gusta, que es salir a hablar. A mí, en lo personalmente, me gusta más esta segunda manera. Siento que a mí me funciona más en cuanto al aprendizaje de idiomas, obviamente, comunicarme. Así no pueda tratar de ponerme a mí en esa línea de fuego en la que me toca o me toca o me toca. Y es algo que a mí me funcionó generalmente pues en el aprendizaje del ruso. Lo chistoso de eso es que de esa manera tú aprendes un lenguaje conversacional. Eso es algo que te sirve a ti para comunicarte más fácilmente con la gente. Pero, pero obviamente la gramática es un factor importante. Obviamente la gramática se tiene que estudiar. La gramática rusa en específico es complicada. Puedo decir que es bastante complicada, pero con ese aprendizaje que tú adquieres conversacional, a la hora de estudiar gramática se te va a hacer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente ya vas a tener en la cabeza distintas conexiones entre frases y palabras y vas a poder entender como que, bueno, en este caso yo lo dije así porque es así. Entonces ahí se está la explicación, ¿vale? Entonces tiene que ser como más o menos un 70% conversación, hablar, y un 30% gramática, sentarse, estudiar y todo eso. La gramática ruso es muy importante, es complicada, es un poquito enredadiza,
pero pues con un tiempo y dedicación cualquier persona puede aprenderlo súper bien. Igual no es algo que me parece en este caso en específico un tema de importancia porque para comunicarse con la gente incluso los rusos cometen errores gramaticales. ¿Por qué? Porque es una gramática complicada de entender. Entonces, para poder comunicarte con la gente no tienes que hablar gramaticalmente correcto, sino tienes que poder expresar tus ideas correctamente. Ellos van a entender de todas maneras a qué te refieres. El aprender idiomas no requiere de ningún talento en específico, sino requiere una estrategia. Entonces, de cómo lo afrontas, de cómo te sientes tú también con el idioma. Entonces, estrategia, también emociones y qué te funciona más a ti. Entonces, tienes que mirar todo eso. En general, no solo enfocándome en el aprendizaje del ruso, sino en el aprendizaje de lenguas. Soy una persona que le gusta mucho el aprendizaje de idiomas, sé inglés, español, ruso y estoy aprendiendo el tercer idioma, que eso va a ser para un siguiente video. Eh, Puedo decirles que lo que a mí me funciona, lo personal, es más la práctica activa. Entonces es un aprendizaje activo en el cual yo me esfuerzo por aprender mediante la escucha, canciones, ya sea textos. De una, si empezando, me tiro de fondo a un nivel intermedio, a un nivel intermedio avanzado. ¿Por qué? Porque siento que es la mejor manera de exponerte a ti rápidamente, no tienes que tomar un proceso lento de primero tengo que aprenderme las vocales, primero tengo que aprenderme las palabras, primero tengo que aprender los números y todos y los colores, no, porque muy rara vez vas a usar muchos números y muchos colores en una conversación. Entonces necesitas aprender un lenguaje muy conversacional al principio para poder después enfocarte en lo básico. Siento que para mí esa es la mejor estrategia, esa es la manera en la que yo puedo afrontar el aprendizaje de un idioma. Y eso es más o menos lo que les quiero comentar más profundamente en un siguiente video. En este video simplemente les quería decir que las personas que quieren venir a Rusia, que están estudiando ruso solo por diversión, no es un idioma difícil, es un idioma muy bonito. A mí en lo personal no me gusta mucho, pero es un idioma bonito de todos modos, tiene su belleza como todos los idiomas. Entonces, simplemente, aunque parezca difícil, hay momentos en los que uno se estanca, pero recuerden que no tiene que ser algo complicado. Pueden buscar cualquier cosa. Hay muchas películas muy buenas, clásicas rusas. Hay muchas canciones, muchos blogs. Ahora que tenemos internet se puede ver de todo. Entonces, el aprendizaje de un idioma tiene que ser siempre activo, activo. Busca la manera en que te guste. Eh, Busca la manera en la que no puedas perder la motivación y verás que es muy bello el aprendizaje de un idioma y recuerda que tiene muchos beneficios, muchos beneficios. Cuando yo llegué acá, el saber inglés a mí me ayudó bastante para comunicarme con la gente y bastante en el aprendizaje del ruso. ¿Cómo es eso? Pues para comunicarme con alguien en ruso, con una persona rusa, al principio pues obviamente solo usaba inglés, pero no es tan común que ellos sepan español. Entonces la comunicación era en inglés, si quería aprender algo en ruso pues simplemente era una traducción de inglés a ruso. Entonces por eso digo que aprender otros idiomas te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo y simplemente tenganlo que en cuenta que no tiene que ser algo complicado, que cualquiera lo puede hacer, no necesitas alguna habilidad, no necesitas tener ningún talento. Cualquiera puede aprender un idioma con constancia, con amor, con tiempo y con dedicación. Entonces, espero les haya servido algo a la gente que se quiere venir. Esfuércense, esta experiencia es algo increíble, Rusia es hermoso y espero que todos puedan lograr sus metas con sus idiomas, con su aprendizaje y si les gustó, si tienen algún consejo para aprender idiomas, déjenlo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video.